Y en paralelo en Uruguay, representantes de Mercosur se reúnen a esta hora para decidir acciones legales contra Venezuela. Un gobierno al que Paraguay, Argentina y Brasil están señalando de incumplir compromisos con el bloque en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Hoy también podría definirse el futuro del liderazgo de Mercosur, luego de que Nicolás Maduro se autoproclamara como presidente de este bloque. Coordinadores de Mercosur propondrán solución a la cefalia del bloque. Debaten en Montevideo, Uruguay, una salida a la crisis originada por la presidencia del organismo, que fue autoproclamada por Venezuela, a pesar de la oposición de Argentina, Paraguay y Brasil. Estos tres países consideran que Venezuela no ha cumplido con sus obligaciones. A pesar del anuncio de Uruguay al finalizar su mandato el pasado 29 de julio de que Venezuela no tenía ningún impedimento jurídico para asumir la presidencia, los países en contra alegaron la difícil situación económica, política y social, así como el irrespeto a los derechos humanos. Pese a las críticas, Venezuela se autoproclamó presidente pro tempore del organismo. Este martes, el diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, Luis Florido, divulgó en redes sociales una carta del Parlamento de Paraguay en la que rechaza que el gobierno de Nicolás Maduro asuma el liderazgo de Mercosur. Declaración de rechazo a las manifestaciones insultantes y ofensivas de Nicolás Maduro tras autoproclamar la presidencia pro tempore del Mercosur a la República Bolivariana de Venezuela. El documento hace énfasis a la actual crisis venezolana. El mundo es testigo de los abusos sufridos por el pueblo de Venezuela, cuando los derechos humanos y las libertades fundamentales no son respetados como ocurre en este momento en Venezuela. No podemos permanecer en silencio. Este es el momento en que debemos hacer llegar nuestra profunda solidaridad al pueblo venezolano, a fin de que goce del respeto irrestricto de sus libertades públicas en el contexto de un pleno apego a su Carta Magna. Para el Parlamento paraguayo, las violaciones a los derechos humanos en Venezuela van en contra de los pilares del desarrollo y proceso integrador del Mercosur. Uno de los firmantes de este documento es José María Ibáñez, el expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Paraguay, y nos acompaña a esta hora desde Asunción. Diputado Ibáñez, muy buena tarde. Gracias por estar en NTN 24. Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes este tiempo, Idaña. A vuestras órdenes. Escuchaba la nota y la pregunta, aunque explicábamos más o menos las razones, pero me gustaría comenzar repreguntando. ¿Vale la autoproclamación de Nicolás Maduro como presidente pro tempore de este bloque? De ninguna manera, de ninguna manera. Es una fantasía que solamente existe en la cabeza del presidente Maduro al autoproclamarse presidente pro tempore del Mercosur. El Mercosur tiene sus reglas, tiene sus métodos, tiene sus tradiciones de la manera en que debe transmitirse la autoridad por turno, y eso debe ser siempre por consenso y siempre debe ser con la presencia de los jefes de Estado del Mercosur que coinciden en la decisión de traspasar esa presidencia al siguiente de turno. En este caso no existe consenso de que Venezuela, bajo la conducción de Maduro, tenga las condiciones ni las credenciales democráticas ni cumpla con los requisitos del Mercosur para poder dirigir este proceso de integración regional. Señor Ibáñez, ¿qué cree usted que puede salir de esta reunión que se realiza en este momento? Considero que una de las alternativas es darle un nuevo estatus a la participación de Venezuela en el Mercosur, considerando que no ha cumplido con los requisitos fundamentales para ser socio pleno. Hay que recordar que Venezuela ingresa al Mercosur en condiciones totalmente ilegítimas, irregulares, con el amparo de una suspensión ilegítima al Paraguay, y de esa manera, sin el voto de Paraguay, que era requerido para el ingreso de Venezuela al Mercosur, los socios de aquel momento, tanto Brasil como Uruguay y Argentina, que tenían gobiernos que pertenecían a esa línea de pensamiento, autorizaron el ingreso de Venezuela al Mercosur. Paraguay lo aceptó luego, una vez que se fueron avanzando en las relaciones diplomáticas en un nuevo tiempo, pero para ello se ha dado un tiempo a Venezuela para cumplir con los requisitos de los convenios y acuerdos del Tratado de Asunción del 92. Por lo tanto, al no haber cumplido Venezuela con ellos, se considera que
debe regresar a su estatus de socio, de miembro asociado y no de miembro pleno. Por lo tanto, no tiene derecho a presidir la presidencia pro tempore del Mercosur. Sin embargo, Venezuela defiende, digamos, asumir esta presidencia pro tempore. Venezuela se declara democrática, la revolución bolivariana se declara defensora de los derechos humanos. ¿Cómo compaginar estas declaratorias por parte del gobierno con la realidad que vemos a diario? Pues las evidencias son testimonios que nos interpelan a la sociedad internacional, a la comunidad internacional. Son gritos, son voces desesperadas que nos llaman a la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Un país donde se persigue a la clase política opositora, un país donde su gobierno reprime a periodistas, donde reprimen estudiantes, donde reprimen la opinión que no coincida con sus ideas, que se reprime a las organizaciones políticas que se movilizan y se organizan por sus derechos, un país donde el Ejecutivo domina los demás poderes del Estado, en este caso la Corte Suprema de Justicia a su antojo, un país donde los derechos humanos son violados a diario, donde existe un caos y una crisis de carácter humanitaria de nivel económico nunca antes alcanzado en Venezuela. De modo que es un país que en este momento se encuentra en una circunstancia dramática que debe llamarnos la atención a todos los países democráticos del mundo para actuar con solidaridad con el pueblo venezolano que se merece un mejor destino. Piensa, una última pregunta, ¿piensa usted, señor Ibáñez, que el no permitir que Venezuela asuma esta presidencia pro tempore de Mercosur sería de alguna manera una sanción importante a este comportamiento que trae el gobierno de Venezuela en relación a la democracia en general? De hecho, el Mercosur surge como un instrumento en respaldo a la vigencia de los derechos humanos en la década de los 90, posterior a la vigencia de las dictaduras en todos nuestros países, y como una búsqueda de un espacio democrático donde se respeten los derechos humanos y se pueda desarrollar el comercio y el libre comercio entre nuestros países y la libre circulación entre nuestros pueblos, pero amparado en una garantía del derecho de los ciudadanos, sobre todo de los derechos humanos, las libertades colectivas y los derechos individuales de los ciudadanos. Ese es el fundamento doctrinario del nacimiento del Mercosur. Por lo tanto, sería muy incongruente que un país que no cumple con esos requisitos, que no se maneja ni se comporta desde su gobierno con prácticas democráticas, pueda pertenecer a este bloque y mucho menos dirigirlo. Pues diputado José María Ibáñez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Paraguay, gracias por acompañarnos en NTN 24. Un gusto haber estado con ustedes y a las órdenes cuando quieran.